¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa Opinión en Jaque. Y para mí es un honor continuar con el curso de cómo hacer teología. Soy el pastor Wilfredo Beltrán y hoy día vamos a tratar un tema candente, el antisemitismo. Vamos a ver si la Biblia promueve la persecución violenta contra los judíos en el mundo cristiano. Hay una expresión muy común utilizada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y específicamente por Hitler para decir que los judíos mataron al Señor Jesús, por tanto merecen ser exterminados. Y lo convierten la causa religiosa en un eje social para despojar a los judíos de sus riquezas y tratar de retirarlos como agentes nocivos de la sociedad alemana. Y en este caso empiezan la campaña de eliminación selectiva de los judíos. Los persiguen por ser judíos. Vamos a ver si ese criterio surge de la Escritura. Porque algunos citando Primera de Tesalonicenses capítulo 2, la expresión que surge del apóstol Pablo por causa de la comparación que hace de la persecución que sufren los cristianos tesalonicenses en su ciudad, al igual que padecieron los judíos cristianos en Judea por las autoridades judías que se oponían al cristianismo. Y en este contexto dice lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses 2:15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y nos obligaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Bajo esta expresión de que mataron al Señor Jesús, algunos lo han tomado como pretexto para hacerles daño físicamente a los judíos. Había un pensamiento de violencia y de persecución o de hacer una cruzada contra los judíos por oponerse al evangelio. No hay ese pensamiento en el apóstol Pablo. Y para tener un concepto completo del pensamiento de Pablo sobre su relación con los judíos no cristianos, tenemos que recurrir a Romanos capítulo 9. Y en Romanos capítulo 9 vamos a ver lo siguiente. La compasión de Pablo por los judíos inconversos. ¿Ya? Se puede leer en Romanos 9 y lo voy a tratar de leer completamente del 1 al 9, no todo el capítulo, sino del 1 al 5, perdón, para que ustedes vean lo siguiente. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Miren la mención de tanto Dios Padre como del Espíritu Santo, siendo testigos de lo que Pablo va a decir. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearé yo mismo ser anatema, o sea, ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Miren la consideración que tiene por su nación, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vean ustedes la compasión que tiene Pablo por los judíos. En ningún momento está promoviendo el rechazo contra ellos, sino más bien él tiene una compasión, un dolor continuo y espera la conversión de los judíos. Como lo dice en el capítulo 10, dice, verso 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es para salvación. Él no promueve un pensamiento de odio, ¿ya? Él no está incentivando a que las comunidades cristianas se junten, creen una cruzada o ataquen en su población a aquellos judíos que se oponen al evangelio. En ningún momento. Y esto se ve claramente en el libro de Hechos. O sea, el cristianismo se asienta haciendo la paz y enfrentando la violencia con una protesta pacífica, sin promover las armas, es cierto, apelando a las autoridades legales, que ellos tienen, por supuesto, el uso de la fuerza para evitar las injusticias. Sin embargo, la iglesia nunca ha promovido una acción de odio contra los judíos. Nunca se ha mencionado. Ese es un pretexto del partido alemán, el nacionalsocialista, para
despojar a los judíos de sus riquezas, porque son una nación inteligente. Bueno, la mayoría de judíos son ganadores de los premios Nobel en diferentes campos. Son personas brillantes. Aún mismo yo me enteré que viviendo en Perú, ellos habían asistido a investigar la ciudad de Chanchán, en Trujillo, a ver cómo esta iglesia, esta comunidad, esta población indígena pre-inca, habían hecho florecer el desierto, habían habitado el desierto y entendieron las técnicas de esta ciudad de barro más grande del mundo para sobrevivir en un terreno estéril y seco. ¿Cómo lo habían hecho germinar? Y al entender cómo lo hicieron, lo aplicaron en el desierto de Israel y han hecho florecer muchos campos, porque son gente brillante, son gente inteligente. La Biblia nunca promueve el odio contra ellos. Si seguimos leyendo, el apóstol va a decir algo interesante, que sí, Israel es un pueblo rebelde y contradictor. Señala el hecho de que ellos sí mataron al Señor por rebeldía, pero no promueve el odio, porque él dice lo siguiente en el verso 11. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y responde, en ninguna manera. Por consiguiente, no está amparando el uso de la fuerza contra sus compatriotas, ni que el cristianismo se levante en armas para destruir a los judíos en ninguna población, como se justificó por envidia y conveniencia política de algunos que utilizan la religión para tergiversar el amor al prójimo. Porque Pablo sí tenía esa compasión, ese deseo de que conozcan al Señor, esa oración. O sea, si Él los odiara, automáticamente ni siquiera oraría por ellos. Por eso nosotros rechazamos abiertamente todo antisemitismo, desde el punto de vista espiritual. El campo político tiene otro tratamiento diferente en el campo de la guerra. No estoy diciendo que estoy justificando la guerra, ¿no? Para mí la guerra es, digamos, un grado inferior de la conciencia humana, porque no puede amar al prójimo. Sin embargo, la maldad reina y hay acciones violentas. Lo que debemos evitar es que una sed de venganza y de odio nutra nuestro corazón para que nuble nuestra razón y evitamos actuar en justicia, a pesar de que estemos tratando en una guerra. Estemos participando abiertamente en un conflicto bélico. El Evangelio promueve ¿qué? La salvación y el amor de los judíos y especialmente la esperanza del campo espiritual. Pablo lo dice si leemos digamos la explicación que hace Pablo, dice, pero si su exclusión, refiriéndose a los judíos, es la reconciliación del mundo, porque la exclusión de los judíos es la oportunidad que los gentiles lo conozcamos al Señor, dice, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? El verso 25 dice del capítulo 11, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego va a haber un avivamiento en el mundo judío. ¿Qué nos dice Pablo? Que él alberga una esperanza de evangelización sobre los judíos y la iglesia es el instrumento y no debemos ser arrogantes, más bien de pretender que somos mejores que ellos porque aceptamos al Señor. Porque la salvación es por gracia y se otorga por gracia y debemos ser un modelo para seguir amando a los judíos. La iglesia participa en esa actitud de amor y de compasión. El conflicto político tiene otros exámenes que se deben hacer. Aquí quiero recalcar esto. No avalo la injusticia, no avalo la violencia, no avalo la masacre, no avalo la muerte como justificación, porque Jesús dijo que hay que perdonar al prójimo. Porque el odio solo engendra odio y genera que cosechemos esa maldad. Pablo dice lo siguiente, en última instancia, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En este caso, nosotros somos ahora el instrumento de Dios para ganar al pueblo de Israel. Sé que algunos están endurecidos, pero no sabemos hasta cuándo o quiénes están endurecidos
digamos, por determinado momento. Por eso es que nosotros tenemos que evangelizarlos, no perseguirlos, no hacerlos, digamos, la causal del daño, como pasaba en, en el siglo XVI, XVII y XVIII en España, ¿no? Que cualquier cosa que sucedía se lo adjudicaban a los judíos y los perseguían, ¿no? Los calificaban de marranos, los atacaban por el hecho de ser judíos, nada más. El cristianismo no debe promover nunca la violencia contra los judíos, porque son el pueblo elegido de Dios, son herederos de la promesa. Así que la iglesia como tal intercede por los judíos. No avalamos ningún tipo de antisemitismo, tampoco avalamos la violación de los derechos humanos bajo pretextos políticos. Ya hemos hablado en otros campos sobre estos detalles, ¿ya? Los derechos humanos en el campo político son muy diferentes a la apreciación espiritual que Dios tiene sobre Israel. Así que promuevo, como les digo, que se incluya a Dios nuevamente en la conciencia del ser humano. Y la pregunta de fondo que iniciamos, ¿la Biblia, por el hecho de señalar que los judíos mataron a Jesús, promueve la violencia contra ellos? No. No. ¿Fue un pretexto en la Segunda Guerra Mundial por causa de los alemanes? Sí. Porque los judíos eran ricos y pudientes y ellos les quitaron las fuentes económicas que ellos tenían para producir riqueza. Por eso es que hay que distinguir la vida espiritual del aspecto político, porque el aspecto político a veces mueve ciertas variables producto de las conveniencias económicas y promueve la ideología de pensamientos personales, humanistas, no de acuerdo a la Escritura. La iglesia no debe dejarse utilizar por la política, debe mantenerse en la verdad. Y en este campo nosotros no somos antisemitas. Les agradezco por esta reflexión y espero que les haya ayudado. Muchas gracias, Dios los bendiga, nos vemos en el próximo episodio.